Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo. A tu nombre, Señor, gloria. A tu nombre, gracias, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios, solo tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu poder, Padre. Aleluya, aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo y digno de suprema alabanza. Mi alma te bendice, Padre. Mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma se regocija en ti por tu misericordia, por tu gran amor, Señor. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. En el nombre de Jesús. Santo, 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 santo. Poderoso Dios, glorioso Señor. Maravilloso Dios. Aquí estamos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Te ruego que glorifiques tu nombre, Padre. Te ruego que exaltes tu nombre en la vida de cada uno de tus hijos, de tus discípulos. Te ruego que los hagas crecer a tu imagen y a tu semejanza. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre Santo. Aleluya, que podamos crecer todos juntos, Padre. Para que tu cuerpo se edifique, Padre, y tú lo edificas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias, precioso Señor. Paz de Cristo, hermanos. Aquí estamos en el nombre de Jesucristo. Aquí vamos a seguir, aquí estamos ahora. Aquí vamos a seguir con el favor de Dios. Creo que pronto, esperemos que pronto podamos regresar a casa. Necesitamos regresar lo más pronto posible. Oren que el Señor nos conceda regresar lo más pronto posible. Espero que sea muy cortito nuestra estancia aquí en el nombre de Jesús para confirmar la gloria de Dios. En estos lugares estamos aquí en Tucson, Arizona. Gracias a Dios, con mi hermana Gloria aquí
tenemos algunos hermanos que son ciudadanos en la familia. Nosotros no tenemos intención de estar aquí. Dios nos tiene allá y allá vamos a seguir en el nombre de Jesús. Así que les agradezco sus oraciones en este viaje. Esperemos que estemos pronto de regreso. Así que damos gracias a Dios, hermanos, por su misericordia. Les invito a que cantemos una alabanza. Aleluya. Siento que hace mucho tiempo que no los... Siento que ha pasado mucho tiempo. Y desde el jueves no transmitíamos. Y creo yo, ¿cuánto tiempo ha pasado? De hecho, me han hablado algunos... Habló un hermano que no está en la... que casi nunca aparece aquí. ¿Qué me pasaba? ¿Qué nos pasaba? ¿Por qué no estábamos transmitiendo desde el jueves? Pero aquí estamos, hermanos. Cantemos al Señor y cumplamos aquello para lo que fuimos creados, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso, derramas tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza, quiero llenar tu trono de adoración, quiero llegar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
tu espíritu y que tu luz brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Aleluya. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, hermanos, paz de Cristo. Alabamos el nombre de nuestro Dios y exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Paz, paz de Cristo, hermano. Espero que se encuentren bien. Acá estamos bien, bendito Dios. Aleluya. Hemos estado hablando de la realidad que nosotros creamos. Dios nos hizo con la capacidad de crear a su imagen. Pero ningún sentido tiene la creación si Dios no nos hubiera dado una esposa, una mujer. Porque esa es la semejanza. Cuando la Escritura dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, nos hizo al varón a su imagen y a la mujer, y el varón son la semejanza. Para poder ser creativos, para que pudiera Dios tener una descendencia para Él. Es tan importante entender, hermano, que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El hecho de que nosotros enseñemos que Jesús es Dios es una gran verdad. Pero si lo presentamos como Dios, que vino como Dios y que no vino como hombres, es una gran mentira. Y ese es el gran engaño que hay actualmente. La tendencia a presentar a Jesucristo como Dios. ¿Sí? Y eso es el espíritu del anticristo. Por eso nosotros no debemos presentar a Jesucristo como Dios. Podemos creer que Dios es uno. Pero a quien vamos a presentar nosotros es a Jesucristo, pero a Jesucristo hombre.
Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y si yo presento a Jesucristo como Dios y no lo presento como hombre, ¿ven? Mi ministerio no es de piedad. Recuerde que 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso es parte de nuestra doctrina. Es 1 Timoteo, carta del apóstol San Pablo, de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. Y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice: Dios fue manifestado en carne. O sea, que Dios no vino como Dios, vino como un humano, como el primer Adán. Vino en su humanidad. Y dice: Dios fue manifestado en carne. Y como carne, ahora sí viene, fue justificado en el Espíritu. Dios no puede ser justificado en el Espíritu porque Dios es Espíritu. Para enseñarnos a nosotros que cuando Él resucita, entonces nos puede dar el Espíritu Santo y nos puede justificar. Ese es el ministerio de la piedad, la misericordia que Dios tuvo con nosotros al enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos a su Hijo. Amén. Y como hombre fue justificado en el Espíritu. Y como hombre fue visto de los ángeles. Y los ángeles lo adoraban. ¿Por qué? Porque los ángeles podían ver en Jesús al Espíritu del Padre. Porque a Dios le agradó que en Cristo Jesús habitase la plenitud de la deidad. Por eso Él podía presentar al Padre. Pero no como Dios, como hombre. Amén. Fue visto de los ángeles. Por eso es que la gente no miraba a Dios, miraba a un hombre llamado Jesús. Por eso es que cualquiera menospreciaba a Jesús. Por eso es que cuando Jesús fue invitado por aquel fariseo llamado Simón, lo invitó a comer y estando sentados a la mesa entró aquella mujer y se puso a sus pies y empezó a llorar y con sus pies, con sus lágrimas mojaba sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y el fariseo dijo: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Paz de Cristo. Es como nosotros. Muchos dicen: ¿qué profeta va a ser ese hermano? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Estudie la vida de los profetas. Y se va a dar cuenta que los que usted tiene por profetas no son profetas. Pero hable con conocimiento de causa. Los ángeles lo adoraban. Los ángeles caídos sabían quién era Jesús. Los ángeles del cielo, vamos a decir, los ángeles del inframundo sabían quién era Jesús. Cuando miraban a Jesús
entrar a la sinagoga. Entonces los demonios se postraban delante de él y le decían, sabemos quién eres, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús los callaba y le decía, cállense y salgan fuera para que no los descubriesen, para que la gente no creyera por el testimonio de los demonios, para que la gente creyera por fe. Pero los ángeles del cielo, cuando el Padre introduce a su Hijo a través de María y Jesús nace en Belén de Judea, da una orden a los ángeles del cielo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y al instante, hermano, usted vaya al capítulo 1 de Mateo, de Lucas, dice que aparecieron millones y millones de ángeles en el cielo, dando gloria, dando alabanza a aquel que había nacido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No los hombres de buena voluntad. No vi a nadie con buena voluntad. Y entonces aparece otro ángel y le dice, les doy nuevas de gran gozo, que ha nacido en Belén Cristo el Señor. Todos los ángeles pueden ver que el Espíritu del Padre estaba en Jesús y lo adoran. Ese es el ministerio de la piedad. Adoraban a un hombre llamado Jesús, a un humano llamado Jesús. Dice enseguida, predicado a los gentiles. El Jehová de los ejércitos, se hizo hombre para poder ser predicado a los gentiles. ¿Para qué? Para que la promesa que Dios, que el Jehová de los ejércitos le dio a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, alcanzara a todas las familias de la tierra. Por eso es que el que fue predicado a todo el mundo, los gentiles son todas las naciones del mundo, excepto Israel. Así que el evangelio fue predicado a todo el mundo. Por eso Jesús, cuando resucitó, le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Hay alguien en casa? Fue predicado a los gentiles y fue creído en el mundo. Yo soy una prueba de eso. Usted es una prueba de eso, de que usted cree en Jesús, que Jesús es el Señor. Y que todos vamos a doblar nuestra rodilla. ¿Y por qué creemos? Porque fue recibido arriba en gloria. Como sabemos que nos ha justificado. Que ha resucitado, que no murió. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque si usted empieza a leer el capítulo 4, empieza a hablar el apóstol aconsejando a Timoteo acerca de la apostasía que estamos viviendo actualmente.
Y dice, pero el capítulo 4 de Primera Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿desde cuándo? Desde entonces, hermano, hace casi 2000 años, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Es triste descubrir y escuchar de la boca de profetas que dicen que es que Dios le dio permiso a los demonios que me enseñaran. ¿Qué? Ahora el Espíritu Santo perdió la capacidad de enseñar. Ahora los demonios nos van a enseñar. Toda la sabiduría humana, hermanos, toda la sabiduría humana, bueno, proviene de los demonios. Proviene del árbol de la sabiduría del conocimiento del bien y del mal. Y eso, hermano, es lo que hace que la creación esté sujeta a vanidad. Tratar de demostrar que somos mejores que los demás. Si nosotros tenemos vida, no es porque seamos mejores que los pecadores. Para tratar de impresionar a los pecadores. No. Nosotros tenemos vida, hermano. Porque Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y esa vida está en Él. Jesucristo no quiere impresionar a los pecadores. Jesucristo quiere mostrar su misericordia a los pecadores para que los pecadores se arrepientan. Jesucristo quiere seguir amistando con los pecadores. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Si nosotros seguimos amistando solamente con los que nos tratan bien y no buscamos a los pecadores, ¿cuándo vamos nosotros? ¿O cuándo Jesús se va a manifestar en nosotros? Dios tiene solamente un propósito. Vamos a reducirlo a esto. Y Colosenses lo dice. Es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No recuerdo. A ver si alguien... Aquí está toda la Biblia. Bueno, con esto mismo. A ver si alguien me puede encontrar el texto. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús.
Ah, espero que pronto alguien me pueda poner el texto. Ah, gracias, hermana. Miren lo que dice Efesios 1:10. Vamos a leer desde el versículo 3. El propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, hermanos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En qué dispensación estamos? Si nosotros nos vamos a lo que dice la Biblia Scofield, nos vamos a decir que estamos al final de la dispensación de la gracia. No, hermano. Eso es lo que los que han manejado las interpretaciones bíblicas han sugerido y les han dicho a ciertos personajes que escriban una versión de la Biblia. Y si estamos en una dispensación, hoy es en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿En qué va a pasar allí? En el que el Señor va a reunir, en el que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Estoy mormado por lo fresco. Por aquí tengo el agua. De reunir todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos, hermano, y en la tierra. Amén. Pero, ¿cómo vamos nosotros a llegar a una plenitud para poder manifestarnos o para que Cristo se manifieste en nosotros? Es muy sencillo. Si nosotros amamos la palabra, si amamos sus mandamientos, Cristo se va a manifestar en nosotros. Y se va a manifestar como se manifiesta un niño. ¿Cómo se manifestaron mis hijos para saber que ellos eran hijos de Dios? Bien. Cuando mi hija mayor Lucero tenía 4 años, ella me despertó una madrugada en 1992. En 1992, y me despertó y me dijo, papá, despiértate. Y yo me desperté. Ella estaba sentada y yo me senté con ella y me dice, mira papá, hay unos que se creen grandes profetas porque ahorita vas a entender. Mira papá, me dijo, la puerta se le cayó a una iglesia muy grande. Hablando una niña, pero el santito Jesucristo está juntando a sus hijos alrededor de un pozo para darles agua. Y la niña, al tener en contacto con la almohada, siguió dormida. Y yo me quedé meditando en papá, despiértate.
la puerta se le cayó a una iglesia muy grande, pero el santito Jesucristo está juntando a sus hijos alrededor de un pozo para darles agua. Expresiones, palabras de una niña. Y ella siguió, ella no se volvió a acordar. Pero yo me quedé con la palabra. Cuando se despertó mi esposa, yo me levanté a la palabra. Eran los días que yo no dormía por causa de la palabra. Y le dije a mi esposa, vamos a orar. Yo no sé dónde esté ese pozo. Pero si Jesús está juntando a sus hijos alrededor de un pozo para darles agua, yo quiero estar ahí. Después, el Señor me habla y me dice que entregue el trabajo. Entrego mi trabajo, ya no soy arquitecto. Empiezo a vivir por la fe, creyendo en Jesús solamente. Y una tarde estaba yo muy triste, porque yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer? Y el Señor guardó silencio. Y yo estaba con la cara, recuerdo que estaba así. Y viene a Mestel. Y ya es otro año. Ahora Mestel tiene 4 años. Y se para muy sazoncita así con las manos en la cintura. Y se para delante de mí y me dice, papá, ¿por qué tienes esa cara? ¿Que no predicas tú? ¿Que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? Ven, papá, me dice, me quita la mano de la cara y me agarra, ven, vamos. Y me llevó hasta el último cuarto y agarró la guitarra y me la dio. Toma, papá, me dice, canta, papá. Con la niña de 4 años. Cristo manifestándose en mi hija Lucero. Ahora manifestándose en Amestel. Me dice, toma, papá, canta, papá. Y yo estaba, como dicen en el sur, amohinado, ¿no? Triste. Porque no tenía una respuesta, no sabía qué hacer. Todo era silencio de parte de Dios. Y me da la guitarra y me dice, canta. Y yo le digo, ¿y qué quieres que cante, hija? Ay, papá, me dice. Pues salmos, papá. ¿Qué no sabes, papá, que los salmos son cantos? Paz de Cristo. Y ahorita me la voy a quitar de encima, dije yo. No sabe leer. No iba al kinder todavía. Y yo le dije, ¿cuál quieres que cante, mija? Ay, papá, pues. Que Dios, cualquiera, pues. Y abre la Biblia ella. Y la abre en el Salmos 45, 46, 47. Hay varios salmos al abrir las 2 páginas. Y luego se queda mirando y pone su dedito en el Salmo 45. Ay, ay, ay. Y volteo y leo y dice ahí cántico gradual, Salmos 45, Salmos de David. Cántico gradual de las bodas del rey. Papá, ándale, papá, ándale. ¿Que no sabes qué es un canto? Yo queriendo quitármela. Y me dice, ¿qué no sabes qué es un canto? Y dices, cántico gradual. Y yo me espanté. Entonces dije, eres tú, Señor.
Y yo agarré la guitarra y hice así. Y no sabía cómo iba ese canto, cómo es ese canto. No sabía cómo va. Y yo dije, cántale papá, ándale papá, cántale. Y yo leí, dice, rebosa mi corazón. Y dije yo, rebosa mi corazón. Palabra buena, rebosa mi corazón. Y yo me paraba porque no sabía. Y dije, palabra buena, dirijo al rey mi canto, dirijo al rey mi canto. Mi lengua es una pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Espérate, papá, espérate. Salió corriendo. Trajo la grabadora. En aquel tiempo era la grabadora de cassette, lo que grabamos cassette para grabar música. Y agarró un cassette que estaba... Esto está limpio, papá. Está nuevecito, papá. Aquí la vamos a grabar. Cántale otra vez, papá. Qué bonito cantaste, qué bonito cantaste. Una niña, ¿no? Mire, cuando me di cuenta, hermano, la tristeza se había ido. Estaba gozoso. Lo que puede hacer un niño cuando se manifiesta Jesús en un niño. No tienes que esperar a que llegues a ser un adulto. Dios puede usar a un niño, a una niña, 4 años, Jesús manifestándose en ellos. Y cuando iba a ser ordenado o iniciado al diaconado, recuerdo que estuve en ayuno ese día y fui a la entrevista y regresé tarde, como a las 5 de la tarde. Y llegué a la casa y me senté a la mesa. ¿Cómo te fue, mi hijo? Y él me dice, le digo a mi esposa, ¿te preparo algo? ¿Quieres entregar el ayuno? Sí. Y ahí estaba yo orando, hermano, y de pronto, con los ojos cerrados, oí que uno de los carritos salió volando, allá cayó. Y vino corriendo mi hijo Emanuel. Vino corriendo. Y se agarró de la mesa, y puso las manitas así. Y se me quedó, abrí los ojos y me estaba mirando. Y me dice, papá, Salmos 27 y Salmos 91. Escucha, papá, Salmos 27 y Salmos 91. Y el niño salió corriendo, sacó las manitas así de la mesa, así con los puros ojitos, y salió corriendo y siguió jugando. Eso es lo que hace un niño, hermano. Cuando Jesús se manifiesta en el niño, el niño no me dijo que no es que yo soy profeta, pa. Ninguna de mis hijas me dijeron que no es que yo soy profeta. Que no es que a mí Dios me puso. Simplemente dieron su mensaje y siguieron lo que estaban haciendo. Dios quiere, hermanos, usarte ahora. Dios quiere manifestarse en ti ahora, hermano. Mañana buscará manifestarse el Señor. La Escritura dice, hermanos, que Él nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Entonces, ¿yo qué hice? Agarré hojas de papel rotafolio y escribí el Salmo completo. Usted va a mi casa hoy allá y entrando está un pizarrón en la entrada en la sala y ahí está escrito el Salmos 91 porque el Señor me lo recordó hace unos días. Pero yo inmediatamente los aprendí de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es decir, ¿dónde está el Señor? Aquí adentro de mí. Que viva en la casa del Señor, que no viva en otras casas. Esta es la casa del Señor, este es el templo de Jehová. Él está reuniendo todas las cosas en Cristo Jesús. ¿Cuánta gente falta de reunir Jesús en su cuerpo? Que nosotros somos parte de su cuerpo. Porque así se unen las que están en el cielo con las que están en la tierra. Si Dios puede usar a una niña de 4 años que no tiene un conocimiento bíblico, dígame, ¿qué conocimiento bíblico tenían los apóstoles? Quita de tu cabeza esa forma de pensar que solamente a los ministros y a los pastores Dios los usa. Eso es un estorbo. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere manifestar su vida. ¿Para qué? Para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Las que están en los cielos, las que están en la tierra. No puedes esperar. La madurez no se alcanza por estar en un templo. La madurez se alcanza es cuando vivimos en la palabra. Cuando vivimos por la palabra y para la palabra. La madurez se alcanza cuando Cristo toma el control de nuestras vidas. Es el Señor de nuestras vidas. ¿De qué me sirve a mí que yo ponga un letrero? Jesucristo es el Señor de Tucson, Arizona. ¿De qué me sirve a mí? Yo puedo como un anuncio, pero realmente es el Señor. Tú dices, Jesucristo es el Señor de todo. Sí, Jesucristo es el dueño de todo. Él es el creador de todas las cosas. Pero todas las cosas, desde el principio, fueron sujetadas a vanidad por causa del que las sujetó en esperanza. Es decir, Dios sujetó en esperanza todas las cosas. Y le dijo al que saboteó todas las cosas. No saboteó todas las cosas, saboteó a un hombre a quien se le dio el señorío. Y le dijo, de la simiente de la mujer se va a levantar uno. Voy a poner la amistad entre ti y entre la simiente de la mujer. Y de la simiente de la mujer se va a levantar uno que te va a pisar la cabeza. Tú le vas a herir el calcañar. Pero lo único que vas a poder hacer es que nada más a los talones le vas a llegar. Por eso es que
Cuando Jesucristo viene, lo pone debajo de sus pies. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, entonces Él es nuestro enemigo. Pero así como Jesús lo venció, nosotros también lo vencemos, porque Él está en nosotros. Y así como los demonios se daban cuenta que el Padre estaba en Jesús, así los demonios saben cuando Jesús está en una persona. ¿Hay alguien en casa? Por eso, vamos ahora sí a Efesios. Capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vuelvo a repetirlo por amor de Dios, hasta que lo crea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Para llegar hasta el 10 y entender que dice que el propósito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús está en los cielos, sentado en el trono del Padre, sí, físicamente ahí está Jesucristo, hombre. Pero Él tiene espíritu. Y Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces su espíritu puede salir y venir a morar conmigo. Y venir a morar con Marta Schatzmiller y con Cecilia Gagiola y con Marta Rodríguez. Y con Esmeralda. Con todos, hermano. Entonces quiere decir que todas las bendiciones espirituales ya son nuestras, porque Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. No dice que nos bendijo con toda bendición material o física. Hoy desafortunadamente las instituciones no les importan las bendiciones espirituales, les importan las bendiciones físicas. Porque están escuchando a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad no está en tener bendiciones materiales. Nuestra felicidad está en Cristo, en las bendiciones espirituales. Para que seamos ricos en fe, en amor, en paz, en gozo. Esas bendiciones espirituales están en el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Por eso, si nosotros entendemos la Escritura, vamos a entender que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás les será añadido. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es decir, todo está en el Espíritu. Por eso es que todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios están en Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Para qué, hermano? Miren, está aquí en el capítulo. Aquí mismo en Efesios está. Dice, en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en nosotros, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Eso a mí me indica que si yo estoy consciente de esto, sé dónde estoy parado, sé dónde estoy sentado, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová. Mire, David, en su anhelo por la casa de Dios, decía, ¿qué sé yo en la casa de Jehová? David se daba cuenta cuál era la casa de Jehová. Entonces, todas las riquezas, todos los tesoros están en Cristo. Y Cristo está en mí. Dios puede manifestarse ahora. Pero mi voluntad tiene que estar dispuesta y rendida a Él. Es decir, tengo que estar sometido a Dios antes que a los hombres. Recuerde que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Usted puede decir, ¿eso va a ser en la venida del Señor? No, hermanos. Hoy el Señor ya está viniendo a manifestarse en María Juárez, en Manuela López, en todos los que creemos, porque es una supereminente grandeza de su poder para todos los que creemos, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Unió al terrenal con el celestial.
nos unió, nosotros terrenales estamos unidos con el celestial. ¿Cómo le hizo? Envió a su Hijo a vivir con nosotros. El cielo ha bajado, ahora Él está en nuestros corazones. Y podemos someternos a Dios antes que a los hombres. Cuando alguien se somete a los hombres antes que a Dios, no está Cristo en su corazón. Su confianza está en los hombres, por eso se somete a los hombres. Pero cuando Dios está en tu corazón y te sometes a Dios, encuentras gracia delante de Dios y delante de los hombres, pero también encuentras al enemigo delante de los hombres. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y enseguida dice, fíjense bien, nos está hablando, hermanos, no de mañana, sino de ayer. Escucha lo que te estoy diciendo. Nos está hablando no de mañana, sino de ayer. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que donde tenemos que vivir es en el presente. No nos está hablando de mañana. Nos está hablando del ayer, de lo que ya hizo. Pero en mi dureza de corazón yo digo, es que yo estoy chiquito. Es que yo no sé. Por eso les digo, ¿a qué escuela Jesús envió a los discípulos? De hecho, los sacó de la escuela. De la cátedra de Moisés los sacó y los hizo sentar juntamente con él y los hizo vivir la palabra juntamente con él. Él les dijo, por cuanto habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo también los asigno un reino. Y en la cátedra de Moisés, todos los que tienen la cátedra de Moisés tienen un reino en la institución de Moisés. Tienen un rango, tienen un puesto. Un grito de júbilo. ¿Hay alguien en casa? En el discipulado con Jesús tienes un reino. Y en el discipulado de Moisés, en el discipulado de la institución, tienes un rango. Por eso Jesús les dijo, ahí en el capítulo 23, cuando les está diciendo, ay de los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y en la cátedra de Jesús, ¿quién se sienta? Los discípulos. En la cátedra de Moisés tienes que saber cuáles son las leyes para que las cumplan y las dejen de cumplir. Pero en la cátedra de Jesús vives la palabra, cumples la palabra, practicas la palabra, vives en la palabra. ¿De quién eres discípulo? Jesús dijo, si mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos conocen a Jesús y conoceréis la verdad. Jesús es la verdad. Y se van a dar cuenta que lo único que nos puede hacer libres es Jesús.
¿Por qué? Mira, hermano, lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él. No nos escogió, hermano, en una institución. Para que te digan, es que tú naciste aquí y aquí tienes que estar. No, yo no nací en una institución. Yo nací en una casa. Ahí recibí el Espíritu Santo. Ahí mi vida fue mudada en otro hombre. 3 años después fui bautizado en agua. Fuimos escogidos en Él. Pero ¿cuándo fuimos escogidos en Él? Dice el 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Tanto que nos llenamos la boca. Es que no, ese yo lo evangelicé. Es el Señor el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque es el Señor el que añade a su iglesia los que han de ser salvos. Porque el Señor es el que edifica. Uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. El que hace que germine la semilla es Cristo. ¿Quién hizo que creciera o que reverdeciera la vara de Aarón allá en aquella disputa del pueblo con Moisés? Y el Señor les tuvo que decir, cada líder traiga una vara seca de almendro. Y la vara que reverdeciera, ese será el que yo escogí. Y nomás la vara de Aarón reverdeció. Y no solamente reverdeció, echó flores y echó frutos en una noche. Es decir, si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, deja que Dios te haga reverdecer. Deja que Dios te haga echar fruto. Te haga echar flores para que puedas llevar fruto. No puedes llevar fruto si no primero nace la flor. Puedes tener hojas, como la higuera, cuando Jesús fue a buscar higos en la higuera. Muchos tenemos hojas, tenemos fachada de cristianos. ¿Cómo supo Jesús que era una higuera? Tenía que saber que era una higuera. La apariencia que daba era de una higuera. Muchos tenemos apariencia de cristianos. Nos cubrimos la cabeza, usamos la falda larga, no nos maquillamos, no nos ponemos, sí, pero no hay flores. Y no menos hay fruto. Como dice nuestra hermana, pero nada más. Cuando Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué, hermano? Para que no anduviéramos expresando santidad exterior, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Las vestiduras no santifican. Lo que santifica es el poder de la sangre de Jesús. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
Nos escogió, hermano, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Pero cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso Amestel, cuando estaba en una situación muy crítica, le decía: Señor, el Señor le hablaba acerca de esto, de ¿cómo se llama? Del misterio escondido desde los siglos y edades en Dios. Y le decía a mi hija: entonces, Señor, yo te adoraba desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor le respondía: sí, hija. Decía: y así como estoy, te adoro. Sí, hija, me adoras. Y si muero, Señor, te voy a seguir adorando. Sí, hija. ¿Hay alguien en casa? Una cosa es leerlo y otra cosa es escucharlo de la boca del Señor. Me gozo, hermano. Pero mira lo que dice el versículo 5. Dice, el 4 dice: según nos escogió en Él, para que, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero el versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nomás porque Él se le antojó, por el puro afecto de su voluntad. En amor, no estaba enojado. Nos escogió en amor. Pero no nos escogió porque nos vio haciendo cosas buenas aquí en el mundo. No nos escogió porque fuéramos buenos o porque fuéramos obedientes. Nos escogió porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y Él solamente se acordó de nosotros. Y le dijo al Satanás: ¿sabes qué, Satanás? Mira, a mí me adoraba desde antes de la fundación del mundo y me va a seguir adorando. No tienes autoridad sobre mis hijos. ¿Hay alguien en casa? Alguien dice que no existe dice la teoría de la predestinación. ¿Cómo de que no? Si no existiera la teoría de la predestinación, entonces no tiene sentido Cristo. Cristo fue crucificado, Cristo fue glorificado antes de la fundación del mundo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a cumplir todo lo que estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Pronto les voy a dar una palabra que el Señor me dio anoche amaneciendo aquí. Dios no tiene ideas, hermanos. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no tiene ideas, Dios tiene principios y todos sus principios son eternos. Esa fue la palabra. Dios no tiene ideas, porque si Dios tuviera ideas, Dios cambiaría
y es imposible que Dios cambie. Todo lo que Él estableció fueron fundamentos, fueron bases y fueron principios. Esa fue la palabra que el Señor me dio amaneciendo aquí en Tucson. Y nadie puede cambiar los fundamentos. Y nadie puede cambiar las bases en las que Dios estableció para su creación en este planeta. Allá viene en casa. Entonces, ¿por qué nos escogió, hermano? Porque ya nos había escogido desde la fundación del mundo. En Él. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pero vamos a entender que hay dos linajes desde la creación. El linaje de los hijos de Dios y el linaje de Caín. El linaje de los que le sirven a Dios y de los que no le sirven. Así termina también el Antiguo Testamento, que sí va a ser un libro de memorias entre los que le sirven al Señor y los que no le sirven. Fuimos predestinados. Así que damos gracias a Dios, hermano. ¿Vamos a cambiar la escritura? Dice, nos escogió, versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació simplemente. ¿A Él le agradó? ¿Cuántos borrachos había como yo en aquel día? ¿Cuánta gente perdida en las cantinas y en los cabarets? ¿Por qué no los sacó a todos? ¿Cuántos compañeros, cuántos arquitectos en la universidad estamos metidos en lo mismo? ¿Por qué ellos no los sacó? Es como yo te pregunto, en el capítulo 5 de San Juan, Jesús llega a un estanque allá en Jerusalén, entra por la puerta de las ovejas. Y entrando en la puerta de las ovejas hay un estanque que en griego se llama Betesda, que significa casa de misericordia, donde había multitudes, hermanos, de cojos, ciegos y paralíticos. Y de esos miles que había, hermano, nomás sanó a uno. ¿Por qué crees que Dios tiene que hacer lo mismo con todos? ¿Sí? Por todos murió. Pero su propósito es reunir todos los que estábamos muertos en la tierra. Todo lo que es real está muerto. Todos los que estábamos muertos en delitos y pecados, nos volvió a unir el terrenal con el hombre del cielo. Por eso es que ahora nosotros estamos para enseñar sabiduría a los principados y a las potestades. Pero mientras no entendamos, hermano, que fuimos predestinados, el apóstol Pablo, ¿tú crees que iba a creer que era predestinado si había sido criado a los pies de Gamaliel? A ver.
Cuando ya Jesús lo encontró, decía, yo tengo por basura ser judío. Tengo por basura ser de la tribu de Leví. Quiero llegar a parecerme a Cristo. Porque cuando Dios le agradó manifestar a su Hijo en mí, dice en Gálatas, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Hay alguien en casa? Entonces fuimos escogidos, hermanos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios, hermano, quiere manifestarse en ti, aunque seas un niño espiritualmente, aunque te equivoques. Jesús dijo, los que son míos, nadie los arrebatará en mi mano. Y ya que escogió a los 12, después dijo, no te ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si no hay predestinación, no hay Cristo. Estamos fritos, estamos perdidos. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso hay muchos que dicen, hay unos que se creen iluminados. No somos iluminados, somos la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y nosotros somos la luz del mundo porque la luz del mundo está en nosotros. Es Jesús la luz del mundo. Somos iluminados porque Él nos ilumina. Y andamos en luz porque estamos en luz. Y si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Aunque no digan amén. No estamos aquí para que nos den likes o nos den amén. Estamos aquí anhelando que el Espíritu Santo despierte tu espíritu. Y entiendas que tienes amor. Porque Dios te escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ya se cumplió la predestinación, ya somos hijos de Dios. Y el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Nomás porque a Él se le antojó, o sea, no va a ser el hijo del obispo. No va a ser el hijo del hermano ungido. Va a ser el que Dios decida. ¿Para qué nos creó, hermano? En Cristo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para eso nos creó en Cristo. Para que la gracia de Cristo viniera aquí. Para que de aquí saliera una alabanza santa, íntegra, porque en los santos es hermosa la alabanza. Y si yo soy santo es porque el santo está aquí. No es porque sé cantar. No es porque yo soy el director de alabanza. Es porque Él está aquí. Jesús dijo, capítulo 17 de San Juan, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad.
Por eso nos escogió en amor y en Él. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria, de su gracia. La alabanza de su gloria. No es de mi gloria. No es, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Hay un concierto, hermano. Y todo el mundo, mire, brinca y salta y todos se mueven al parejo. Pero hay un culto donde hay un llamado al arrepentimiento y nadie mueve ni las manos. Por eso es que a la gente le fascina ir a los conciertos. ¿Hay alguien en casa? Creo que ya me pasé de tiempo. ¿Por qué no me han dicho, hermano? Llevo 1 hora 26 minutos. Aquí vamos a parar. En el nombre de Jesús, valore, ame esta porción de la palabra. Según bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya somos sus hijos. Ya somos sus hijos, ya nos aceptó, ya nos adoptó. Por eso Juan dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Si somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. En amor, en santidad. Porque nos ha adoptado, es decir, nos han escogido. Tú cuando vas a adoptar un hijo, no te presentan a uno, te presentan varios. Y tú decides este. O sea, escoges, Dios te escogió. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Así que si Dios nos concede, nos vemos mañana. Mañana les comento qué es lo que va a pasar. Mañana sabemos si nos permanecemos unos días o seguimos. En el nombre de Jesús. Oren por mis hijos que están allá en Ensenada, que tenemos que regresar lo más pronto posible. En el nombre de Jesucristo les amamos, hermanos. Escriba, por favor, memorice el Salmos 27. Memorícelo, vívalo, créalo, gócelo, disfrútelo. Y entonces, amén, hermano Alonso. Gloria a Dios. Así que nos gozamos, hermano. Les amamos. Les bendecimos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Bendiciones.